¿Alguna vez te has parado a pensar que podrías estar yendo a la iglesia todas las semanas y aún así ir directo al infierno? ¿Qué pasaría si les dijera que hay lugares disfrazados de iglesias que impiden a los católicos la salvación eterna? Que hay líderes predicando un evangelio falso, usando el nombre de Jesús para engañar, manipular y destruir almas. ¿Estás seguro de que estás siguiendo al verdadero Cristo? ¿O estás siendo seducido por una mentira bien contada? ¿Cuántas veces te has preguntado si la iglesia a la que asistes realmente predica la doctrina de Cristo o solo lo que agrada a los oídos? El padre Arturo Cornejo hace una advertencia seria y urgente, y lo que revela podría cambiar completamente tu fe o salvarla del abismo. Suscríbete al canal ahora para no perderte esta impactante revelación y comparte este video con tus seres queridos, antes de que sea demasiado tarde. Amados hijos de Dios, que la paz del Señor esté con vosotros. Hablo hoy no para agradar, sino para advertir. No traigo palabras dulces, sino palabras verdaderas. Muchos están espiritualmente dormidos, pensando que cada lugar que se llama a sí mismo iglesia es, de hecho, la casa de Dios. ¿Pero lo es realmente? El Espíritu Santo me anima a hablar, aunque me moleste, porque lo que está en juego no es una opinión, es la salvación de vuestras almas. Vivimos en una época en la que la verdad se ha cambiado por la conveniencia. Lo que era pecado ahora se llama expresión personal. Y muchos católicos, sin darse cuenta, se dejan seducir por discursos encantadores que hablan de Dios, pero que no conducen a Dios. Sí, hay iglesias que mencionan el nombre de Cristo, pero están alejando almas del verdadero Cristo. Iglesias que no anuncian la cruz, sino que ofrecen una paz falsa, basada en deseos terrenales. Yo os pregunto, ¿cuántos de vosotros conocéis la doctrina que profesáis? ¿Cuántos han estudiado el catecismo, la palabra de Dios y las enseñanzas de los santos? La ignorancia es una trampa peligrosa, y es en esto que se apoya el enemigo para alejar a los hijos de la iglesia de la verdad. No viene con cuernos ni tridente, hermanos míos, se disfraza de ángel de luz y muchas veces de templo pleno y moderno. He visto con mis propios ojos iglesias donde predican que Dios quiere hacerte rico, sin decir que el verdadero tesoro es el cielo. Iglesias donde se relativiza el pecado, donde ya no se habla del infierno porque espanta a los fieles. Pero ¿cómo puede una iglesia que no lucha contra el pecado llevar a alguien a la salvación? Si se omite la cruz, si se olvida el arrepentimiento, lo que queda es un espectáculo, no un santuario. Hay toda una generación que nunca ha oído hablar de confesión, ayuno, adoración eucarística. Muchos ni siquiera saben qué es un sacramento y sin embargo dicen que aman a Dios. Pero ¿cómo podemos amar a aquel que apenas conocemos? ¿Cómo seguir a Cristo sin renunciar a uno mismo? Una iglesia que no forma discípulos, sino solo admiradores, es cómplice de la perdición. Y por eso, con todo el temor de Dios, digo, hay iglesias que están llevando a los católicos directo al infierno. No por odio a la fe, sino disfrazando la verdad con un lenguaje bello y seductor. Cambian el evangelio por entretenimiento, la reverencia por espectáculo, la doctrina por sentimientos. Y el pueblo aplaude, sin darse cuenta de que lo están llevando por un camino ancho y peligroso. Nuestro Señor fue claro: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. Mateo 7 o 13. Pero estas iglesias modernas quieren transformar esta puerta estrecha en un pasillo espacioso, donde todo está permitido, siempre que la persona se sienta bien. Y muchos católicos están cayendo en esta trampa, abandonando los sacramentos, burlándose de las tradiciones de la Iglesia y alejándose del cuerpo de Cristo. Me duele profundamente ver a jóvenes y familias enteras cambiando la misa por un culto que agrada a los oídos. Cambian el cuerpo de Cristo por una palabra emotiva.
Intercambian la confesión sacramental por Jesús te ama sin conversión. Esto no es evangelización, es deformación. Y nosotros como iglesia debemos despertar antes de que sea demasiado tarde. Digo todo esto no por juicio, sino por celo pastoral. El buen pastor alerta cuando ve acercarse al lobo, y el lobo, hermanos, ya ha entrado en muchos lugares que se autodenominan iglesias. Habla bajito, sonríe, canta, pero devora almas. Por lo tanto, necesitamos discernir. Necesitamos volver a las raíces. Necesitamos permanecer firmes en la fe católica que proviene de los apóstoles, la tradición y el magisterio. Y esa es solo la introducción, porque en los próximos capítulos revelaré claramente cuáles son estas iglesias que, según muchos signos, están desviando al rebaño católico del camino de la salvación. Prepararse, porque no todo el mundo está preparado para escuchar lo que hay que decir. Cuando digo que hay iglesias que llevan a los católicos al infierno, no hablo en metáfora ni exagerando. Estoy hablando de un camino real, un camino espiritual que comienza con doctrinas distorsionadas y termina en perdición. El infierno no es una leyenda, es una realidad dolorosa y eterna. Y desafortunadamente muchos se dirigen allí pensando que van al cielo. Pero ¿cómo es esto posible, Padre? ¿Cómo puede alguien que asiste a una iglesia estar alejándose de Dios? La respuesta es simple, pero dura. No toda iglesia que se presenta como cristiana está unida a Cristo. No todas las palabras que suenan hermosas son ciertas. Hay predicaciones que agradan al ego, pero ofenden a Dios. Hay comunidades que llenan auditorios, pero almas vacías. El enemigo es inteligente, hermanos. Sabe que el fiel católico no cede fácilmente al mal. Entonces, ¿qué hace? Crea versiones diluidas del Evangelio. Quítate la cruz, borra el pecado, silencia la confesión, elimina la penitencia y con ello transforma la fe en un espectáculo emocional. Estas iglesias hablan de amor, pero sin justicia. Hablan de bendición, pero sin obediencia. Hablan de salvación, pero sin arrepentimiento. Por eso digo, estas iglesias son peligrosas, porque no niegan directamente la fe, sino que la distorsionan. Y la mentira más grande es siempre la que se parece mucho a la verdad. Muchos católicos, por falta de formación o por cansancio de la lucha espiritual, acaban cediendo al consuelo de estas doctrinas. Creen que están siendo liberados, pero están siendo engañados. ¿Alguna vez has visto iglesias donde no hay altar, pero sí un escenario? Donde no hay tabernáculo, pero sí pantalla, donde no hay silencio, pero sí ruido. No estoy aquí para criticar las expresiones de fe, sino para advertir cuando la adoración se convierte en espectáculo y Dios en producto. La iglesia fundada por Cristo no necesita modas pasajeras, es rica en tradición, profunda en doctrina y sagrada en ritos. La fe católica es exigente, invita a la conversión, a la renuncia y al seguimiento auténtico de Jesús. Por eso molesta al mundo, pero lo que vemos hoy es todo lo contrario. Iglesias que no molestan a nadie, porque ya no son sal de la tierra, ya han perdido el sabor del Evangelio, ya no predican a Cristo crucificado, sino solo un Jesús motivador. Y el resultado de esto, hermanos míos, es catastrófico. Personas que viven en el engaño, pensando que son salvas solo porque asisten a un ambiente religioso. Pero Jesús no dijo: el que asista a un servicio será salvo. Él dijo: el que hace la voluntad del Padre, Cefe, MT 7:21. Y la voluntad del Padre no cambia con las tendencias del mundo. Cuando hablo de iglesias que conducen al infierno, me refiero a todas y cada una de las comunidades, grupos o movimientos que enseñan el error, que relativizan el pecado, que intercambian la verdad eterna por doctrinas humanas.
Esto no es fe, esto es ruina disfrazada de religiosidad, esto es apostasía disfrazada de espiritualidad. Y lo más triste es que muchos de estos lugares están llenos de católicos. Personas que por falta de dirección espiritual, decepciones o viejas heridas, abandonaron los sacramentos y comenzaron a seguir a pastores, líderes o maestros que solo confirman sus deseos, en lugar de enseñar el angosto camino de la salvación. Pero espera, vayamos más profundo. En el próximo capítulo comenzaré a mostrar claramente la primera de estas iglesias y cómo ha descarriado los corazones de los fieles. Presta atención, porque lo que viene después puede abrirte los ojos para siempre. Hijitos, hay un pasaje de la Sagrada Escritura que debería estremecernos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7:21. Estas palabras no fueron dichas por ningún profeta, sino por el mismo Jesucristo. Y Él no habla a los de afuera, habla a los de adentro. Para aquellos que lo llaman Señor, esto significa que no todos los que asisten a una iglesia son salvos. No todo el que levanta la mano, canta alabanzas y habla bellamente de Dios será reconocido por Cristo en el día del juicio. Es difícil de escuchar, pero es la verdad. Porque Dios no ve apariencias, Él ve el corazón, Él ve fidelidad, Él ve si la vida corresponde a la fe que la boca proclama. Hay muchos que dicen, Señor, Señor, pero viven en la mentira, en la soberbia, en la desobediencia al Evangelio. Hay muchos que incluso hacen milagros, expulsan demonios, profetizan, pero todo esto lo hacen sin conversión, sin obediencia, sin humildad. Y el mismo Jesús dirá, apartaos de mí, hacedores de mal. Mateo 7:23. Qué palabras tan terribles, ser rechazado por aquel que tanto amas, y por tu propia culpa. Ahora piensen conmigo, si esto se aplica a individuos, imaginen entonces comunidades enteras, movimientos, iglesias que viven fuera de la verdad, que usan el nombre de Dios pero promueven el error, que celebran reuniones llenas de emoción pero vacías de doctrina. No están haciendo la voluntad del Padre, simplemente están montando un teatro de espiritualidad, un teatro que encanta pero no salva. He visto sacerdotes, pastores y líderes que son aclamados por el pueblo, pero cuando escuchas lo que enseñan, no hay cruz, no hay pecado, no hay infierno, solo promesas de éxito, autoayuda, espiritualidad superficial. Pero el Evangelio no es eso. El Evangelio es una llamada a la conversión, es una denuncia del pecado, es vida nueva en el Espíritu, sí, pero pasando primero por la puerta estrecha de la renuncia. Cuando Jesús pronunció estas palabras, precisamente estaba advirtiendo contra la religión falsa, contra aquellos que usan el nombre de Dios para promocionarse, que hacen de la fe un trampolín hacia la fama, el poder o el beneficio. Esto no es nuevo. Ya sucedió en la época de los apóstoles, y hoy sucede de manera aún más sofisticada, aún más peligrosa, porque tiene apariencia de santidad. Lo aterrador es que muchos de estos líderes son aclamados como hombres de Dios. Tienen carisma, oratoria, multitudes, pero el Señor no se deja engañar por las apariencias. Él busca los corazones. Él sabe cuando un ministerio es fruto de la obediencia o de la vanidad. Y la pregunta que queda es, ¿estoy escuchando la verdad o solo palabras agradables en mis oídos? Queridos hermanos, necesitamos volver a la autenticidad de la fe católica, una fe que no se doblega a las modas del mundo, que no tiene miedo de predicar lo correcto, aunque duela. Una fe que no busca aplausos, sino almas salvas. La verdad puede ser dura, pero libera. El error puede ser dulce, pero condena. Por eso debemos tener discernimiento. Discernir los frutos, las enseñanzas, las raíces de cada comunidad que se dice cristiana. Porque no todo Señor, Señor proviene de un corazón fiel.
y en los próximos capítulos comenzaré a exponer el perfil de una de estas iglesias que ha engañado a muchos católicos sinceros, alejándolos de la verdad y de la gracia. Ahora comenzamos a revelar lo que muchos no quieren ver, los nombres espirituales detrás de los engaños modernos. Y el primero de ellos es este: la Iglesia del Evangelio de la Prosperidad. Una iglesia que no nació del Espíritu Santo, sino del espíritu de avaricia, que habla de Dios, pero con una intención profundamente materialista. Aquí, el altar se convirtió en un escenario para promesas vacías y el diezmo se convirtió en una inversión con retorno garantizado. Esta iglesia se presenta como amiga de la fe, pero es enemiga de la cruz, porque en él el dolor no tiene cabida. El sufrimiento no es redención, es fracaso. La pobreza es vista como una maldición y la fe se convirtió en moneda de cambio. Si das dinero, Dios te bendice. Si haces campaña, recibes milagros. Pero si eres pobre y sufres, entonces tu fe es débil. ¡Qué mentira! ¡Qué perversa distorsión de la palabra de Dios! Cristo era pobre, nació en un pesebre, vivía sin domicilio fijo, morí de sed y de cansancio, y sin embargo nunca prometió riquezas a nadie. Al contrario, le dijo al joven rico que vendiera todo y a los discípulos que llevaran la cruz. Entonces pregunto, ¿cómo pueden estas iglesias predicar a un Cristo millonario que solo quiere hacerte prosperar cuando el verdadero Cristo murió desnudo en una cruz? Esta teología, si podemos llamarla así, ha llevado a muchos católicos a abandonar los sacramentos, porque allí no se habla de dinero, allí nadie me promete bendiciones rápidas. Y así, la persona cambia la Eucaristía por sobres ungidos, intercambia confesiones por campañas de 7 semanas, cambia el rosario por declaraciones positivas de riqueza, todo con apariencia de fe, pero totalmente alejado del Evangelio. Y no me malinterpretes. Sí, Dios puede bendecirte financieramente. Él cuida a sus hijos, pero este no es el centro de la fe cristiana. La prosperidad que ofrece Jesús es espiritual, es paz en el alma, es santidad, es vida eterna. La riqueza material nunca ha sido ni será un signo de la presencia de Dios. Muchos santos vivieron en extrema pobreza y fueron los más ricos en gracia, y mucha gente rica murió vacía. La trampa está ahí, prometer lo que agrada a los oídos. Dicen, Dios quiere verte en la cima, pero se olvidan de decir que para llegar al cielo hay que bajar, arrodillarse, arrepentirse y renunciar. La cruz, para estas iglesias, es un detalle incómodo, pero para nosotros los católicos es el centro de la fe. He escuchado a muchos creyentes decir, Padre, fui a esta iglesia porque allí dicen que mi vida cambiará. ¿Pero qué cambian? ¿La cuenta bancaria? ¿Y el alma permanece seca? ¿Está todavía oculto el pecado? ¿La familia sigue dividida? No se trata de un cambio superficial, hermanos. Dios quiere transformar el interior. Pero esta iglesia de prosperidad solo ofrece promesas terrenales, como si el cielo pudiera comprarse. Además, el culto a la prosperidad debilita la caridad. El pobre pasa a ser visto como alguien sin fe y no como un hermano al que hay que ayudar. Esto hiere profundamente la doctrina social de la Iglesia. Esto destruye la enseñanza de los santos. Esto borra el ejemplo de Cristo. Cuando la fe se convierte en mercado, Dios se cambia por ganancias, y donde hay comercio de lo sagrado, hay sacrilegio. Tengan cuidado, niños, porque esta iglesia falsa no niega a Dios con palabras, sino que lo traiciona con intenciones. Seduce a los corazones que no son firmes en la doctrina. Por eso es urgente conocer la verdad, volver al Evangelio auténtico, arraigarse en los sacramentos y nunca vender la fe a cambio de promesas temporales. Pero todavía hay más. En el próximo capítulo hablaremos de la segunda iglesia peligrosa, la que lo relativiza todo, el bien, el mal e incluso el pecado mismo. Prepárate, porque el engaño se viste ahora de tolerancia y de falsa misericordia.
Ahora hablemos de una de las iglesias más peligrosas de la actualidad, la iglesia del relativismo moral. Para ello, no se necesitan templos imponentes, campañas millonarias ni promesas de riqueza. Ella conquista con un discurso suave que acaricia el ego y asfixia la conciencia. Es la iglesia donde todo está permitido siempre y cuando te sientas bien. Esta iglesia se disfraza de misericordia, pero rechaza la verdad. Habla del amor, pero distorsiona el significado del amor cristiano. Aquí el pecado se convirtió en una elección de vida. La verdad fue reemplazada por mi verdad. Los 10 mandamientos son tratados como sugerencias obsoletas, y cualquier voz que se levante en defensa de la doctrina es llamada fanática o radical. Hermanos míos, el relativismo moral es una plaga silenciosa. Entra por las lagunas de la ignorancia y la pereza espiritual. Dice, Dios lo entiende todo, pero omite que Dios exige también la conversión. Afirma, no juzguéis a nadie, pero olvida que Cristo mismo llamó pecado al pecado y mandó a la mujer adúltera no pecar más. Dentro de esta lógica perversa, la confesión se vuelve innecesaria. La masa es solo un símbolo. La moral católica es tachada de opresiva, y al final lo que queda es una fe frágil, sin exigencias, sin profundidad y sin salvación. Es veneno servido con miel, dulce al principio, pero mortal al final. Y lo que más me entristece, hijos, es ver cuántos católicos han caído en esto. Muchos persiguen a estas iglesias o incluso a ciertos grupos católicos alternativos que los suavizan todo. Dicen, lo importante es amar, pero no explican que amar es también corregir, renunciar, sacrificar. El amor cristiano no es permisividad, es entrega total a la voluntad de Dios. ¿Cuántas parejas viven en pecado, pero son acogidas sin ninguna llamada a la conversión? ¿A cuántos jóvenes se les enseña a seguir el corazón, pero nunca a formar una recta conciencia? Y todo ello bajo el pretexto de la inclusión, la modernidad, la apertura. Pero ¿qué hay más inclusivo que la verdad que salva? ¿Qué hay más liberador que la luz del Evangelio? Esta iglesia falsa dice que todo es relativo, porque teme perder seguidores. Pero el verdadero Cristo no ajustó la verdad para agradar a nadie. Lo proclamó con valentía, incluso cuando era odiado por ello. Él amó con firmeza, incluso cuando esto lo llevó a la cruz. Y nosotros, sus discípulos, no podemos querer menos que eso. El relativismo moral es el cáncer de la fe. No necesita negar abiertamente los dogmas, simplemente colóquelos en fondo. Simplemente trátelas como opiniones personales. Y cuando todo es relativo, el pecado deja de ser grave, el infierno se convierte en metáfora y el cielo en una cómoda ilusión para quien quiere vivir sin compromiso. Por eso, lo repito con toda la autoridad espiritual que se me ha confiado, esta iglesia del relativismo moral no salva, engaña, consuela falsamente, y cuando el alma despierte, puede que sea demasiado tarde. Tengamos cuidado, porque el siguiente engaño es aún más profundo. Mezcla la fe con prácticas ocultistas y se presenta como una espiritualidad superior. Prepárate para lo que está por venir. Llegamos ahora a uno de los engaños más sutiles y peligrosos, la iglesia del sincretismo espiritual. Este no tiene una sola cara. Se disfraza de libertad, de sabiduría universal, de búsqueda interior. Mezcla elementos del cristianismo con prácticas ocultistas, esotéricas e incluso paganas, formando un cóctel venenoso que poco a poco debilita y destruye la verdadera fe. Esta iglesia no se identifica como falsa. Al contrario, se autodenomina espiritualizada, evolucionada. Habla de Dios, pero también habla de energías, chakras, reencarnación, horóscopos, rituales de sanación. Habla de Jesús, pero lo sitúa junto a Buda, Krishna, entidades afrobrasileñas o espíritus de la naturaleza. Todo junto, todo armonioso, todo mezclado.
Pero Dios no mezcla, hermanos. El Señor es claro. Yo soy el Señor vuestro Dios. No tendréis dioses ajenos delante de mí. Éxodo 23. No se puede servir a dos señores. No se puede encender una vela por Jesús y otra por el orishá. No se puede rezar el rosario y al mismo tiempo consultar cartas, conchas o astrología. Esto no es fe. Esta es una confusión espiritual. Es adulterio contra Dios. El sincretismo se aprovecha de la sed de espiritualidad del pueblo. Ofrece respuestas rápidas, experiencias místicas, promesas de curación y protección. Pero todo esto fuera de los sacramentos, fuera de la iglesia, fuera de la verdad revelada. Transforma la fe en un mercado de sensaciones. Y poco a poco sustituye la oración por el ritual, la doctrina por la superstición. He atendido en confesión a personas que, sin saberlo, practicaban el ocultismo disfrazado de devoción. Usaban amuletos consagrados, realizaban rituales de limpieza espiritual, quemaban hierbas, invocaban entidades y hasta decían: «Padre, pero yo creo en Dios». Sí, pero ¿qué Dios? ¿El verdadero o un Dios creado a su propia imagen? A esta iglesia le encanta la idea de que todas las religiones son iguales. Pero esto es una mentira que ofende la sangre de los mártires. Si fueran todos iguales, los apóstoles no habrían muerto por anunciar el nombre de Jesús. Si todo fuera relativo, Cristo no habría dicho: «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Juan 14:6. El sincretismo lo niega, incluso si sonríes mientras hablas. Y lo más triste es ver cuántos católicos se dejan seducir por estas ideas. Abandonan la doctrina porque es demasiado rígida y abrazan una fe mixta y fluida que no requiere arrepentimiento, obediencia o sacrificio. Solo sensaciones y promesas de equilibrio interior, pero espiritualmente se están alejando del Dios vivo. Esta falsa espiritualidad todavía intenta justificarse diciendo que no hace daño a nadie, pero el mayor mal es invisible, es la distancia del verdadero Cristo, es la sustitución de la gracia por técnicas, es el intercambio del Espíritu Santo por fuerzas cósmicas. El pecado es sutil, pero está ahí, y el alma se va perdiendo, paso a paso, sin darse cuenta. Hijos, si conocéis a alguien que esté pasando por esta confusión, no lo juzguéis con arrogancia, pero tampoco os quedéis callados. La verdad debe decirse con caridad, pero con claridad. El diablo no necesita quitarle la fe a alguien de una vez, simplemente contaminarlo con mentiras hasta que pierda su fuerza. Y eso es lo que hace esta iglesia. Pero esto no ha terminado. Todavía hay más por revelar. En el próximo capítulo hablaré sobre por qué tantos católicos están cayendo en estas trampas y qué podemos hacer para evitar ser absorbidos por esta ola de engaño espiritual. Después de exponer estas falsas iglesias, una pregunta inevitable resuena en el corazón de muchos. Pero Padre, ¿por qué tantos católicos caen en estas trampas? La respuesta no es sencilla, pero empieza por una herida que hemos ignorado: la falta de formación. Durante años, muchos fueron bautizados, confirmados e incluso asistieron a misa, pero sin entender nunca profundamente lo que significa ser católico. Una fe desarraigada se desarraiga fácilmente, y eso es lo que hemos visto. Católicos que saben muy poco de los sacramentos, que nunca han leído el catecismo, que piensan que la misa es opcional, que no saben explicar la presencia real de Jesús en la Eucaristía. ¿Cómo resistir al engaño si el alma está desnutrida de la verdad? Otra razón es el dolor. Sí, niños, el dolor. Cuando llega el sufrimiento, enfermedad, crisis financiera, pérdida familiar, muchos corazones se desesperan y la desesperación busca cualquier solución. La verdadera fe requiere paciencia, oración y entrega, pero el enemigo ofrece atajos espirituales. Aquí es donde emergen las fáciles promesas de las iglesias de prosperidad, el relativismo
y el sincretismo. También hay una gran sed de espiritualidad en el mundo. La gente quiere algo más allá de lo material. Sienten que su alma anhela a Dios, pero no saben cómo acercarse a Él. Si no encuentran dirección dentro de la propia iglesia, acaban entregándose a todo lo que parece divino. Y el diablo lo sabe. No necesita destruir el deseo de Dios, simplemente redirigirlo por caminos falsos. Y aquí viene una herida aún más profunda: el abandono de la oración personal. Muchos católicos piensan que basta con ir a misa de vez en cuando, pero no confiesan, no meditan en la palabra, no buscan el silencio interior. Y sin oración, el alma se vuelve frágil, ciega y vulnerable. Como dijo San Juan Vianney, sin oración somos como pez fuera del agua. Tampoco podemos ignorar la influencia de los medios y la cultura modernos. ¿Cuántas telenovelas, canciones y películas se burlan de la fe, promueven el pecado, exaltan el egoísmo? ¿Cuántas redes sociales predican la espiritualidad de Instagram, con frases bonitas, pero ninguna verdad? Todo esto moldea el pensamiento, y poco a poco, muchos católicos dejan de pensar como la Iglesia y empiezan a pensar como el mundo. Otro punto que duele admitir: falta testimonio dentro de la propia Iglesia. ¿Cuántos escándalos, cuántas divisiones, cuántas omisiones pastorales? Esto dañó la confianza de muchos. Cuando la manada se siente abandonada, se dispersa y los lobos no pierden el tiempo. Necesitamos pastores santos, educadores serios y familias fuertes, porque sin ellos el pueblo está perdido. También hay un exceso de tolerancia doctrinal. En nombre de la paz, muchos evitan afrontar el error. En nombre de la hospitalidad, dejan de enseñar con firmeza. Pero el amor auténtico no se olvida. El verdadero amor corrige, forma y rescata. Y cuando la Iglesia calla ante los errores, otros vienen y ocupan el espacio con mentiras bien inventadas. Finalmente, muchos caen en el olvido porque solo quieren escuchar lo que les agrada. Ya dijo el apóstol Pablo: habrá un tiempo en que no soportarán la sana doctrina, sino que acumularán para sí maestros según sus propias concupiscencias. Suns, Tim 4:3. Estamos en ese tiempo, una época en la que se rechaza la verdad y se aplaude el error. Pero el Espíritu Santo está levantando voces, está despertando corazones. Él está llamando a sus hijos dispersos. Y en el próximo capítulo vamos a hablar de la verdad de la Iglesia Católica que nadie más quiere escuchar. Una verdad que salva, que santifica y que nunca puede ser silenciada. Ha llegado el momento de hablar de lo que muchos evitan, incluso dentro de la misma Iglesia, la verdad que salva, pero que hiere el orgullo humano. La verdad que libera, pero que exige renuncia, silencio, obediencia y cruz. Y esta verdad tiene nombre, tiene rostro, tiene voz: Jesucristo crucificado. Hoy el mundo quiere una fe ligera que no exija mucho, una religión que todo lo bendice, que dice sí a todos los deseos, que confirma todos los sentimientos. Pero esa no es la fe católica. Nuestra fe no nació de una charla motivacional, sino de un árbol ensangrentado en la cima del Calvario. Y allí, el Hijo de Dios nos mostró la verdad que nadie quiere escuchar. El camino a la salvación pasa por la cruz. Muchos rechazan esta verdad porque duele. Ella confronta. Nos obliga a salir de nuestra zona de confort. Es más fácil escuchar eso de Dios te acepta tal como eres, que escuchar conviértete, cambia de vida y vuelve al confesionario. Pero el amor de Dios no es permisivo, es transformador. Nos ama tanto que no quiere dejarnos como estamos. Esta es la verdad que no se predica en muchas iglesias modernas. El pecado existe y nos separa de Dios. La Iglesia Católica ha enseñado desde los apóstoles que sin arrepentimiento no hay salvación, que sin los sacramentos no hay santidad, que sin obediencia a la doctrina no hay verdadero discipulado. Pero ¿quién quiere escuchar eso hoy? La verdad es que el catolicismo auténtico no es cómodo. Exige misa los domingos,
ayuno, confesión frecuente, respeto a los mandamientos, fidelidad a la tradición, lectura de la palabra y, sobre todo, una vida que testimonia el Evangelio. No basta con decir que eres católico, tienes que vivir como tal. Y aquí hay otra verdad ignorada. La Eucaristía es el Jesús vivo, no es un símbolo, no es un recuerdo, es Dios mismo. Y muchos lo reciben en pecado mortal, sin confesión, sin reverencia, como si se tratara de un pedazo de pan cualquiera. Esto es un sacrilegio. El alma enferma cuando el cuerpo comparte lo que el corazón rechaza. La verdad de la Iglesia dice también que el infierno existe y que allí van las almas, no porque Dios los condene, sino porque ellos lo rechazan con sus vidas. El cielo es un regalo, pero también es una elección, y vivir como si todo fuera una broma es burlarse de la misericordia divina. Misericordia que perdona, sí, pero que también espera la conversión. Y ya nadie quiere oír hablar de eso, sacrificio. Pero fue mediante el sacrificio que fuimos redimidos, y es a través del sacrificio que también debemos seguir. La Iglesia no fue hecha para entretener, sino para conducir almas al cielo. Y esta misión nunca podrá ser reemplazada por modas pasajeras o conveniencias. Quien viva la verdadera fe católica será rechazado por el mundo. Pero esa es la marca de los santos. No fueron aplaudidos, sino perseguidos. No buscaron consuelo, buscaron la voluntad de Dios. Y esta es la llamada que pesa sobre cada uno de nosotros. Vivir la verdad, aunque cueste todo. Y en el próximo capítulo hablaremos sobre cómo identificar señales de advertencia en iglesias y movimientos que se han alejado de esta verdad. Porque no todo lo que brilla es luz, y muchos están siendo engañados sin darse cuenta. La palabra de Dios nos dice que velemos. Y no se trata solo de los peligros del mundo, sino también de los peligros espirituales que acechan en los lugares que se autodenominan iglesia. El enemigo es astuto. Él sabe que el nombre Jesús tiene poder, por eso usa ese nombre para atraer, incluso cuando detrás de él no hay verdad sino engaño. Por eso es urgente que aprendan a discernir, porque no todos los entornos religiosos son seguros. No toda predicación que cita la Biblia es fiel al Evangelio. Y no todos los líderes que hablan bien están guiando al rebaño al cielo. Desafortunadamente, muchos están llevando almas al abismo con dulces palabras y apariencia piadosa. La primera señal de advertencia es cuando se retira la cruz del centro. Si una iglesia no habla de sacrificio, de renuncia, de mortificación y de arrepentimiento, algo anda mal. El Evangelio sin la cruz es una farsa. Jesús no prometió una vida fácil, prometió la verdad. Y la verdad duele antes de sanar. Otra señal es cuando los sacramentos son menospreciados o ridiculizados. Si una iglesia se burla de la confesión, trata la Eucaristía como un mero símbolo o ignora la importancia del bautismo, huya, porque allí no hay reverencia por las cosas sagradas. La fe católica gira en torno a los sacramentos y sin ellos no hay salvación. También tenga cuidado con las iglesias que solo predican bendiciones, pero nunca hablan del pecado, donde todo es un milagro, todo es un logro, todo es una victoria. Pero ¿dónde está la lucha interior? ¿Dónde está el combate espiritual? ¿Dónde está el llamado a la conversión? Si la predicación solo masajea el ego y nunca confronta el corazón, es una señal de manipulación. También tenga cuidado con las noticias doctrinales. Las iglesias que quieren actualizar el Evangelio, adaptándolo a los gustos del mundo, están traicionando la fe apostólica. La verdad no envejece. Lo que era pecado hace 2000 años, sigue siendo pecado hoy. Dios no cambia para complacernos. Somos nosotros los que debemos cambiar para salvarnos. Otro signo claro es el culto al predicador. Cuando la figura del líder sea más exaltada que la de Cristo, cuidado. Cuando se menciona más el nombre del pastor,
del apóstol o incluso de un sacerdote que el nombre de Jesús hay idolatría encubierta. El verdadero siervo de Dios siempre apunta al Señor, no a sí mismo. La ausencia de María también es una advertencia. Las iglesias que rechazan o ignoran a la Madre de Dios están negando una parte esencial del plan de salvación. Donde María no es bienvenida, Jesús tampoco permanece. Ella es madre de la iglesia, mediadora de gracias, y su silencio nunca debe confundirse con ausencia, y no podemos olvidar el silencio ante el pecado. Las iglesias que lo aceptan todo, que no se enfrentan a nadie, que se preocupan más por la popularidad que por la fidelidad doctrinal, son iglesias peligrosas. El pastor que no defiende a sus ovejas con la verdad acaba entregándolas al lobo. Aprende a mirar con los ojos del Espíritu. No se deje engañar por la música hermosa, los ambientes acogedores o la predicación emocionante. Todo esto puede ser usado por Dios, pero también puede ser manipulado por el enemigo. El criterio es simple. Si no conduce a la cruz, no conduce al cielo. En el próximo capítulo hablaremos del peso eterno de estas decisiones. Porque el error espiritual no es solo un error momentáneo, puede costar la eternidad. Reflexionemos sobre las consecuencias espirituales de desviarnos de la verdad. Hijos, ahora que se ha dicho la verdad, ya no podéis fingir que no la visteis. Ya no puedes alegar ignorancia. Dios te trajo aquí por una razón. No fue casualidad. No fue un clic aleatorio. Era el cielo llamando a la puerta de tu corazón, pidiendo: despierta, hijo mío, vuelve a mí antes de que sea demasiado tarde. Estas iglesias que he expuesto no son solo lugares equivocados, son trampas espirituales disfrazadas de luz. Y lo peor, muchos de ellos están llenos de católicos incautos que han cambiado el altar por el escenario, la confesión por la comodidad, la verdad por la conveniencia. Y todo esto con el nombre de Dios en sus bocas, pero con engaño en sus corazones. ¿Tienes alguna idea de lo que significa esto? Estamos hablando de la salvación de tu alma. No se trata de doctrina contra doctrina, sacerdote contra pastor, religión contra religión. Se trata de cielo o infierno, eternidad con Dios o separación eterna. Si hoy fuera tu último día, ¿estarías listo? ¿O acaso vuestra fe ha sido moldeada por doctrinas suaves, por promesas fáciles, por líderes que solo predican lo que agrada a los oídos? El amor verdadero dice la verdad. Y es por eso que se hizo este vídeo. No juzgar, pero despertar, para recordaros que la fe católica no necesita ser reinventada, modernizada o diluida. Hay que vivirlo, intensamente, realmente, incluso cuando duele, incluso cuando lo exige. Si todavía amas a Jesús, regresa a Él. Regresemos a la Eucaristía, regresar a la confesión. Estudia el catecismo, rezad el rosario, planta firmemente tus pies sobre la roca de la iglesia. Porque cuando llegue la tormenta, y llegará, solo aquellos que estén arraigados en la verdad permanecerán en pie. Y ahora os pido, con toda humildad, compartáis este vídeo. Salva almas con este mensaje. Puede ser el instrumento que Dios use para sacar a alguien del borde del abismo. Y si aún no estás suscrito a este canal, suscríbete ahora. Aquí se dirá la verdad, le duela a quien, porque las almas valen más que los aplausos. La verdad te hará libre, pero solo si tienes el coraje de escucharlo y vivirlo.